Selene Strash y Yendry Suárez. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Contraflujo. Contraflujo. Un sitio, un espacio en el área virtual, una vía para discutir muchos temas de interés profundos, difíciles. Nos reímos en medio de esto, pero todo lo que estamos hablando es muy serio y es necesario discutirlo y reflexionar sobre esto y además aprovechar y nos burlamos de Yendry un rato. Sí, hay una discusión profunda sobre el papel del negrito en el programa. Pero bueno, este es Contraflujo y vamos a conversar hoy de un tema muy sensible para todos y todas y lo hemos llamado el maltrato animal. Y ahí la edición le pone sonido. Yo no estaba de acuerdo con ese Ajá, el maltrato animal. El maltrato animal. Algo que puede parecer que ya es obvio, que se supone que estamos en contra de él, pero que en la realidad sigue sucediendo de forma cotidiana, que participamos de formas de maltrato animal y no nos damos cuenta, y que bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso, pero antes queremos escuchar un poco de qué piensan ustedes. Ya, no, todavía no. Está Xiomara. Dale la bienvenida a Xiomara. Y yo, ¿quién es Xiomara? Yo me perdí. Y pensando en, no quiero lastimar los sentimientos de nadie de los que está aquí. ¿Quién es Xiomara? Pero que no me enteré. Xiomara aquí. Sí. Y yo dije, ¿será la niña que se llama Xiomara? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? Porque hoy tenemos a la invitada especial, va a ser testigo de toda esta conversa. Es que yo tengo a Manuela, entonces pensé que... Dios mío, pero yo no entiendo por qué la gente le pone esos nombres a la mascota. Xiomara, Manuela. Te hubiese traído a Manuela, amiguita. Bueno, saludos a Manuela que está en la casa y debe estar celosa porque estoy aquí con otra morrocoya que no es ella. Entonces, gracias al cielo no es. El maltrato animal. El maltrato animal. Bueno, ajá. Lánzate, pues, destácate. Antes de escuchar los audios, compártelo. Bueno. Del maltrato animal parece un tema muy obvio, como que ya sabemos todos que está mal, que hay muchos movimientos animalistas y todo esto, pero sigue siendo una cosa cotidiana. Además, también estamos conversando que... ahora sí, ¿me escuchan? Porque no me iban a escuchar. Aunque en verdad no sé si decirlo, pero bueno. Otro capítulo les cuento qué es lo que pasa con esto. Hay que hacer un especial para eso, para hablar. Y con la cámara mirando hacia allá. Sí, exacto. Si ustedes supieran lo que pasa allá. Todo lo que hacemos porque este programa salga bien, a pesar de lo que pasa del otro lado. Así no se imaginan. Bueno, entonces... Ay, Dios, ¿qué haces ahí arriba? Xiomara. Aquí, tranquilo. Perfecto. Bueno, otro punto importante es que muchas veces participamos del maltrato animal y ni siquiera nos damos cuenta. Como en cosas por ejemplo, que teniendo a consumimos. Xiomara aquí tratando de escapar de nosotros. Porque le pusieron este peligroso cactus aquí, ya le dijimos a la producción que no estamos de acuerdo, pero además ella está empeñada en ir a hacer cactus, no sé por qué. Creo que quiere escapar. Y acá el pollazo no. Bueno, entonces vamos a escuchar qué piensan. No son personas, pero son seres vivos que tienen derecho a la vida. No estoy de acuerdo con que se maltraten, porque todos tenemos que, si están nuestras posibilidades, ayudarlos, los ayudamos. He rescatado varios animales. He rescatado hasta los momentos 5 gatos y 2 perros. Y uno de los gatos que rescaté hace poco me entró demasiado sentimiento porque llegó a mi casa y tenía un hueco en el estómago y tuvieron que sacrificarlo. Y ayer rescaté otro que estaba en la basura, recién nacido, y le había caído tremendo palo de agua. Y les pregunto que por qué hacen eso, que a ellos no les gustaría que ellos estén de manera indefensa en la calle y cualquiera venga a patearlos, tirarles piedra o lo que sea, son seres con vida. Bueno, y están las opiniones de quienes fueron entrevistados y entrevistadas. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron? Muy interesante, muy interesante. Violentitas, ¿no? Vamos a patearlo para que sepa. Yo estoy de acuerdo con eso, señora. Vamos a darle, a ver. ¿Te gusta? Dale. Pero entre eso, lo que me parece más interesante es que igual tenemos una visión muy reducida en lo cotidiano que es el maltrato animal. Muy posicionada como en animales domésticos, en perros y gatos, ¿no? En su mayoría. Y desde la visión que maltratar es solo golpear. Y hay un espectro mucho más amplio de lo que es el maltrato animal. Hay mucha más cantidad de animales y tal vez en lo cotidiano no lo reconocemos. Claro. Es que además la visión que sigue teniéndose de los animales sigue siendo como parte de
otras especies que conviven con nosotros en este planeta, en este ecosistema, sino como cosas que podemos poseer y manipular a nuestro antojo. Entonces, mi perrito. Hay algunas visiones incluso que hablan de que, bueno, las mascotas son parte de la familia, y eso pudiera también contribuir como que un poco más a sensibilizar el cuidado que deben tenerse de los animales. Pero aún así, ¿cuántos tienen en sus casas animales que los tienen como miembros de la familia, pero que no son domesticables, o que no son, los tienen en una jaula o los tienen en una cadena, y por mucho cuidado que los mantienen limpios, tal, siguen estando alejados de su espacio natural? Y el desarrollo, por supuesto, que es traumático, no comprenden, además, como no se desarrollan en su propio ambiente, si los llegan a dejar sueltos, entonces ya no pudieran responder de la misma manera ante sus propias especies o su propio entorno natural. Entonces, tiene que revisarse la manera en la que nosotros hemos venido como sociedad entendiendo nuestra relación con los animales. Claro. Además que también en estudios que se vienen desarrollando, toda persona que llega a maltratar a un animal tiene una conducta violenta en sí misma, que bueno, lo haces con el animal que no se puede defender, que no te puede denunciar, que no puede hacer nada, puedes estar, además, hacerlo sin que mucha gente se entere, pero eso refleja una conducta violenta y un problema psicológico que tiene la persona que lo desarrolla, y que eso quiere decir que esa persona es un potencial agresor de otras personas, de cometer otras clases de delitos que tengan que ver con la agresión, con la violencia. Si a un ser vivo que lo ves, que ves sus ojos, que hay vida concretamente allí, eres capaz de asesinarlo sin ninguna dificultad, sin ningún remordimiento, bueno, lo mismo puedes hacer con otro tipo de ser vivo. Y esa es la clave, precisamente esa. Hay ocasiones en las que vemos a los niños actuando de alguna manera como potenciales violentadores, y como no es un ser humano, no parece traumático para la sociedad. Entonces, bueno, es que era un pollito, no, bueno, es que era un gatito. En el bachillerato, nosotros, el grupo con el que estaba en el bachillerato, andaban pendientes siempre como que mira, hay un gato, y había uno por allá que lo voy a lanzar para la línea. El grupo, ¿no? El grupo, por supuesto que yo siempre he sido defensor de los animales. No, en serio. Me suena raro. Fue el grupo en el que yo andaba, pero yo no hacía lo que hacía el grupo. El grupo con el que te voy a lanzar escucha, a ver si te va a gustar, de aquí de la terraza. El grupo con el que yo andábamos pendientes de los que andaban violentando los animales. Pero cónchale, qué terrible esta señora. Entonces, afortunadamente las fuerzas policiales allá en el pueblo donde nací, tenían como una brigada especial para atender este tipo de casos, y bueno, siempre estaban atentos a este tipo de llamados, pero no en todas las ciudades contamos con ese tipo de atención o de resguardo a las otras especies. Y bueno, incluso ya aquí en Venezuela se han tomado medidas para proteger además a los animales, sobre todo por el tráfico ilegal, porque por un lado estamos tratando las especies que son domesticables, y luego vemos casos de tráfico ilegal de especies exóticas, como le dicen. Usted no puede agarrar un monito y agarrarlo de una montaña y llevárselo para su casa solo porque es bonito. O usted no va a agarrar un periquito pero tiene muchos colores, es bonito, no me lo llevo a mi casa. No, eso no se puede hacer. Y los casos, además, que también tenemos que empezar a visibilizar. Hay un meme muy interesante en el Facebook, que entonces está el perro, el gato y el conejo contándole a los otros animales. Si a nosotros nos pegan, hay una ley, los pueden meter presos. Entonces está el cochino, la vaca, como que, ay, mira, qué interesante, a nosotros no nos pasa así. Hay un dato por aquí que nos tienen, por ejemplo, The Human Society. Dice que los animales que sufren más maltrato en el mundo son 70% perros, 20% gatos, 24% caballos y otros animales de granja. Y los otros, porque la vaca, el cochino, les aseguro que son más maltratados. Conte que no sé que yo te mira. Porque además en algún momento vamos a hablar aquí de los 3 días de vegetariano obligado que tuve por ahí. De verdad que hablar.
3 días Eso con va a ser unos videos. story time. Unos videos que me atormentaban y que mira aquí cómo maltratan al cochino, ven, no comes cochino, mira el video cómo lo matan, mira el video aquí la vaca. Bueno, el maltrato hacia los animales por sexo. Mira, fíjate, 56% de los casos de maltrato registrados fueron cometidos por hombres y 36% por mujeres. Un muy reducido 8% se desconoce. Estos son datos del FBI en el año 2017. Pam, 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 pam. Y eso está totalmente relacionado con precisamente los patrones que se han impuesto a los géneros. Entonces, el hombre tiene que ser bravo, tiene que ser violento. Entonces, no puedo demostrar mi violencia en otros años era así como que no puedes demostrar tu violencia con otro ser humano, entonces lo hacían con los animales. Entonces, la cosa está como que salió de ese control, pero y ahí están, los hombres son los que terminan siendo más violentadores, terminamos siendo nosotros los más violentadores de nuestra propia especie y de todas las especies, de todos los ecosistemas. Hay una frase, pero voy a empezar yo con las frases mal dichas. Gracias. Pero bueno, ustedes la buscan Si y por ahí va a salir. la tiene bien por ahí, la dejé en los comentarios. La busca, por favor. Que Pero se dice lee algo así como que se puede decir mucho de una sociedad por cómo trata a sus animales. Creo que la dije bastante parecido a la real. No, Lo sí vamos me a acuerdo comprobar bien. en unos minutos. Vamos a ver, por favor, señores, busque por ahí la frase como es y lo vamos a ver. Yo las digo así al revés a propósito, para provocarlos, claro, para que claro. hagan engagement, todas esas cosas. Mira, otra cosa muy interesante pues que por eso dije lo que acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, México ocupa el 3er lugar en maltrato. Y además México, en otras estadísticas de otro tipo de temas, es uno de los países más violentos también. Altamente machista. Y Entonces, eso ¿cómo todas esas relacionado cosas con se la van violencia. enlazando y tienen como resultado cosas como esta? Además que hay países también, está muy relacionado también los tipos de religiones que imperan en las sociedades, porque ha sido traumático incluso, no he visto más ese tipo de reportajes, pero en 2011, 2012, 2013 era bastante común ver denuncias internacionales de una religión que está todos los años viene a la orilla de una playa a asesinar tiburones, no sé qué, los delfines, a la foca, porque eso es un ritual para pasar de Sayana está aquí joven. diciendo auxilio, yo estoy maltratada aquí en este pero sáquenme de aquí. Aquí Xiomara mira la cámara. Terminan haciendo especies de rituales para, mira, es que este es el tránsito de joven a hombre, y entonces se convierte en hombre matando esta foca. Wow, qué acto de valentía más importante para la sociedad. Sí, pasa mucho igual con muchos animales domésticos en distintas religiones. No vamos a ahondar en eso para no tener problemas ni que nos pongan una foto de cabeza por algún sitio. Pero, bueno, gallinas, conejos, gallos, perros, gatos. Cosas. Sí, hay una cosa importante también en esta discusión, incluso en algún momento nosotros debatimos sobre esto, porque en algún momento, bueno, el mismo sistema que impera termina ganando las batallas ideológicas, sobre todo cuando empiezan a separarnos en pedacitos. Entonces, cuando hablamos de preservación de las especies, por ejemplo, termina la humanidad, los que protegemos y los que defendemos al ambiente, entonces separados en pedacitos. Yo soy el conservacionista, y yo soy el ecologista, y yo soy el animalista y el ambientalista. Entonces, el hablar de este tema implica que veamos todo el panorama de manera general. No solamente porque el perrito y el gatico merecen protección, que sí, lo merecen, pero en todo este mapa, en todo el mapa de toda la humanidad, de todas las especies, de todos los ecosistemas, para que exista un sistema justo, igualitario, que nos permita relacionarnos de manera armoniosa. Entonces, esa discusión hay que darle cuál es nuestro papel entonces como sociedad para poder contribuir en la protección de todas las especies, para que si vamos a tomar algún bien natural sea lo que necesitamos para existir y no para enriquecernos y no para acabar el acabose. Llegamos y donde llegaba la especie humana llegó un río y bueno, se acabó el río, se acabó la arena, se acabaron los peces, se acabó el agua contaminada. Entonces hay que revertir esa todo lógica. contemplado en cómo producir más dinero a costa de, bueno, la vida de todos nosotros.
Por ejemplo, otro dato interesante, la caza de foca generó solamente 1.6 millones de dólares en ventas el año pasado, según el Departamento Canadiense de la Industria Pesquera y de los Océanos. Más de 35 países, incluyendo a Rusia y a los miembros de la Unión Europea, prohibieron la importación de productos de foca, según National Geographic, que también debería pasarse por aquí. Mira, tenemos a Sayana, por favor. Pueden pasar este video por National Geographic. Ajá. Entonces, mira, por ahí hay una nota también de los tipos de crueldad. Sí. Con esto de hablar de las focas, ya hablando como de un animal no tan doméstico, que es lo que normalmente se plantea, la caza indiscriminada de una especie para algún beneficio material concreto de la humanidad es un tipo de maltrato y de crueldad animal concretamente. Tiene que ver también un poco con una concepción antropocéntrica que tenemos de que el ser humano es el centro de todo, es lo más arrecho que hay en el planeta y todo lo demás sirve a él o a ella. Y no entendemos que nosotros somos un sistema perfecto y si todas las demás especies que están aquí, que cumplen una función, como bien decía una de las entrevistadas, si está aquí, si está vivo, por alguna razón, nos parecen minoritarios, pero no entendemos que sin todas esas especies no podemos existir y que ellas pudieran existir todas tranquilamente sin nosotros. Parece que lo único extrañamente no útil aquí somos nosotros. Pero bueno, no voy a detenerme en eso porque aquí estábamos a favor de la vida y todas esas cosas. La visión equivocada de la sobreexplotación. Porque efectivamente necesitamos, bueno, vamos a pescar porque vamos a alimentarnos, necesitamos consumir pescado. Pero no, la visión equivocada es pensar de que vamos a arrastrar todo lo que hay en el mar porque de alguna manera milagrosa van a volver a aparecer los peces. Y hay ciclos que deben cumplirse. Y que si arrastras todo, más allá de los peces, corales, otras especies, etcétera, no va a haber más peces que comer porque estás destruyendo su hábitat. Entonces, en la misma lógica de hacer cosas por buscar alimento, nos vas a dejar sin alimento. Se obtiene el alimento para este momento, quizás para esta generación, pero no se está pensando en lo que luego se va a encontrar las futuras generaciones, las nuevas generaciones. Y que siempre hablamos de las nuevas generaciones, pero eso no es tan lejos como pensamos. Y hay generaciones que estamos viviendo nosotros mismos. Más datos curiosos. Los delitos de maltrato animal aumentaron más de 400% en España en la última década, según National Geographic. 9 de cada 10 animales que son consumidos en el mundo son pollos. Hay 20.000 millones de pollos encerrados dentro de las granjas para el consumo humano, según Igualdad Animal en México. Aquí es muy interesante tocar este punto también, porque el consumo animal, aunque pensamos, bueno, este animal es para sustentar la vida de un ser humano X, Y, Z, no es como nos los venden, no es como en plin plin, ay, los animalitos en la granja, qué lindo, qué bello, de que luna hace la vaca, pollito, tío. Advertencia, aquí vienen los videos de esos Los que piensan ser padres en algún momento, vayan a buscar que es plin plin, es muy necesario para sus vidas. Después me dan las gracias. Entonces todo la granja bonita, o ves el cartón de leche y hay una vaca pastando, qué hermoso. Sonriendo. Ella está feliz ahí, bueno, termina su vida además siendo un tributo para todos nosotros. Pero no es así. La producción industrializada de alimentos o de proteínas animales es extremadamente cruel. Es tener una cantidad de pollos encerrados en jaulas a los que se maltratan entre ellos, no tienen espacio para vivir, les cortan el pico, muchas partes de su cuerpo y una cantidad de cosas. Los super inyectan con cosas, además es algo que ni siquiera nos hace bien a nosotros y no es el pollito piando por ahí como pensamos. Las vacas igual, todo lo que se hace para tener vacas lecheras, separarlas de sus becerritos de que está muy pequeño, las formas en que se matan, donde se tienen hacinados. No estar en un banquito, unas mangueras así que dale hasta que se seque la vaca. Bueno, aquí aparecen algunos tipos de crueldad, sobre todo aparecen como los más usados o las razones por las que se maltratan los animales. Entonces, número 1, consumo. Fíjense de esto. En segundo lugar aparece por pornografía, para acumular riqueza en primera instancia. En segunda instancia, no tiene importancia para pornografía. O sea, apareció la zoofilia por ahí. Ahí no tengo muchos datos. ¿Saben qué datos tenemos del video por ahí? No tenemos de eso, menos mal. Para comercializar. Ella tiene unos en su computadora, pero no los quiso compartir con el público. En el usuario bloqueado, que no pueden ver los privado.
para la comercialización, y aquí aparecen entonces los animales exóticos, para tenerlos en cautiverio. Como entretenimiento. Visitar el zoológico puede ser muy bonito, pero son animales que no están en su hábitat, no están en sus mejores condiciones. Claro. Perdonen los administradores del zoológico, pero es la cruda verdad. Para experimentos, que además vi en el Facebook, hay un país donde hicieron una estatua de un ratón y tienen con su gorrito, su cosa, su traje, en honor a todos los ratones que han sido utilizados para probar los productos de belleza o cualquier tipo de producto. Porque como no hay nadie que pelee por los ratones, entonces agarran una cantidad de ratones, los encierran en un laboratorio y empiezan a hacer pruebas. Ratones, conejos. Y en algunos casos hasta seres humanos, que es lo que no nos dicen, pero bueno, no voy a entrar en eso tampoco. Xiomara se asustó, ya quiere salir de aquí. No me gusta este tema. ¿Cómo ver que cada una de esas cosas que vemos también nosotros tenemos un poder en ese espacio? De las cosas que decidimos dejar de consumir también. Hace poco puse en mi Instagram una ficha muy interesante de todas las marcas probadas por un grupo de organizaciones internacionales que certifican que no hacen pruebas en animales. Y esas son cosas importantes a saber, para obligar también a los grandes productores de cosas a respetar los procesos, a no hacer cosas que maltraten a los animales, que destruyan nuestro planeta, y cómo, aunque no pensemos, que digamos, ¿cómo cambió esa realidad que está lejana a mí? Hay cosas muy concretas que nosotros y nosotras podemos hacer que pueden cambiar la realidad. Claro, apoyar esas buenas prácticas y boicotear a quienes no quieren ejecutar estas buenas prácticas es una manera muy importante para poder contribuir en esta lucha y en la protección de los animales. Es que en algún momento estábamos hablando de la piratería. Entonces no, que es tan malo el que produce cosas versión pirata como el que la compra, porque van a seguir existiendo quienes vendan cosas piratas mientras sigue existiendo una demanda de gente que esté dispuesta a comprarlo. Entonces el primer paso pudiera ser, dejemos de comprarlo. Cuando no sea rentable, esos que producen la piratería ya no le encontrarán sentido, no le encontrarán remuneración y ya dejarán de hacerlo. Bueno, ya salió YouTube, Netflix y todo eso, ya la piratería tampoco tiene mucho. Bueno, mira que no voy a decir la película, pero hay una película que, mira, salió, tienes que entrar por la versión premium. Todo como una semana que ya la vi por Telegram. Ajá. La pasaron, tal. Viste, tengo que dejar de consumir esos productos piratas, ¿no? Contribuir a la industria. Bueno, pero ahí empezamos otra discusión, porque pobrecito lo de las industrias, que pobrecito que están quitando su derecho de autor, de cosas, viendo esas cosas piratas en vez de consumir y crear su gran. Bueno, nos distrajimos. Esto es un debate interesante. Lánzate que ahí le vamos a. Bueno, si quieren que hablemos de piratería, vamos para los comentarios. ¿Quiénes apoyan la piratería? ¿Quiénes no apoyan la piratería? Pero no la pedí, perdón. Era practicando por si acaso. Mira, prendas de vestir, cuando usan a los animales. Cuero. Los pobres caimanes, las pobres serpientes. Claro, porque una cosa, por ejemplo, es un animal que consumes, que utilizas todas sus partes al final, después de ya haberlo asesinado, y se utilizó hace muchos tiempos cuando éramos cavernícolas y todas esas cosas, a matar un animal exótico o que está en peligro de extinción o cualquier cosa solamente para hacerte una cartera. O sea. ¿Cuántos rinocerontes los mataban solo para quitarle el hasta que extinguieron hasta que los acabaron? ¿Cuántos conejos habrán matado? Porque es que la pata del conejo es de la suerte, y entonces yo necesito suerte en mi vida y ese conejo tiene mi suerte. Dame la pata, conejo, y me lleva la suerte. Dame la pata, tenías una pata de conejo, ¿verdad? No, ¿cómo voy a tener una pata de conejo? Yo recuerdo como que tenías una pata de conejo. ¿Quién tenía? ¿O Jorli? ¿Alguien tenía una pata de conejo? Jorli tenía una pata de conejo. Jorli, escribe por los comentarios si tú tenías una pata. Yo no me acuerdo de esa pata de conejo. No me lo contaste. Te vas a ver conmigo, por el privado hablamos. Mira, abandono. Entonces aquí sobre todo los perros y los gatos. Claro, porque, claro, imagínate. No he visto por ahí a alguien que abandone esta vaca. Ya no la quiero. Adiós, vaca. Este chivo. Adiós. Vete. Te quiso mucho. Ajá. Te voy a dejar lejos para que no puedas regresar a la casa. Exacto, te voy a tapar los ojos para que no veas el camino. Además, hay entrar, por ejemplo, con perros y gatos. Bueno, hay unos que no abandonan ni los perros ni los gatos. Se lo pueden. Hay algunos perros que deberían abandonar si la gente no los abandona. Hija, abandona ese perro, abandónalo.
Pero bueno, no lo volviendo haga aquí. cerca de una comunidad por ahí que si lo ve, olvídense que se lo recogen y lo adoptan y ya no lo hagan más. Con el tema de perros y gatos que crean lazos afectivos, oye, animales domésticos en general, cuando abandonas a un animal no lo estás golpeando, no lo estás maltratando físicamente, pero psicológica y emocionalmente lo estás haciendo porque son animales sintientes. Y bueno, termina ese pobre animalito ahí rogando, buscándote y bueno, es fuerte. Animales que pueden recorrer kilómetros y kilómetros tratando de regresar a su hogar. Animales que no están acostumbrados además a estar en la calle y son constantemente atropellados, se mueren de hambre, caza, pesca ilegal. Sí, que bueno, ya también lo hablábamos hace un momento. Que esto Algunas de las también es crueldades- una alusión a los asesinos y tener una justificación para matar. Tranquilamente, les apasiona asesinar. Y animales además majestuosos, los más difíciles, los que estén en peligro de extinción, los que sean, a ese me da el morbo matarlo, asesinarlo y me tomo una foto pues al lado con el animal. Exacto. ¿Por qué no dejas la pistola y te enfrentas al tigrecito de frente? Ay, mira. Al elefantico, Dale, pues. al rinocerontico. Dale pues con las manos, con las garras. No, Hay, ¿verdad? hay además países donde es tradición cazar y bueno, colgar el trofeo, la cabeza del animal muerto, entonces grandes museos, salones, Al único que sí podemos cazar es al pez león. en algunos lugares porque son muy agresivos. El pez león, hay algunas partes del mundo donde es una especie natural, es su ecosistema, pero sí. Entre todo lo que nosotros hacemos como humanos, que vamos moviendo las especies de Exacto. su sitio, el pez león invadió muchos ecosistemas que no le Si cae en pertenecían, otro lado que no no es tiene un depredador natural, lo que quiere decir que destruye ese ecosistema. Eso es un problema muy común y el desconocimiento es terrible en esos casos, porque no solamente hay recuperar este animal y lo libero, si yo recupero una especie y la libero en un ecosistema que no es el suyo, puede destruir ese ecosistema. Por ejemplo, la gente de Mapache Coventuras, que si quieren hablar de animales rescatados, información sobre eso, síganos, que son geniales para eso. Recuperaron unas Después te boas, paso la factura. Mapache, ya tú sabes. Tragavenados, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, aquí en Maracaibo no la puedes liberar en un mangle porque ese no es su ecosistema, no tiene ningún depredador y lo que va a hacer es destruir todo eso, va a acabar con toda la fauna allí y nadie se lo va a poder comer y tristeza. Así mismo. A menos que venga un humano, que seguramente eso sí puede pasar. Por ejemplo, hablando de lo del pez león, hay especies, hay un grupo de ¿cómo es que se llama? Animalistas, proteccionistas. No. Ellos. Rescatistas. Ajá, De rescate pero era por ahí, de ¿ves? fauna silvestre. Y Faunatistas. ellos se dedican, los pueden seguir, se llama Mapache Ecoventura, a recuperar animales que están siendo víctimas de tráfico, etc. Karen les va a llegar por el privado para la factura. José, ya tú sabes. Ahí va. Ajá. Entonces, por ejemplo, han recuperado las populares tragavenados. Bueno, no sé si en otro país eso es popular. No sé cuál es el nombre las científico. tragavenados, las boas, las boas más nuestras, pues más criollas. Que tragan venados allá, tragarán Que tragan otra venados, cosa pues. en otro lugar. No ¿Y sé aquí si hay están en venados? muchos sitios. Claro. Ay, no empecemos, no cuentes más porque Ajá, estamos pues. rapados La en tragavenado. fauna aquí en La en este tragavenado. salón, ¿vale? Bueno, entonces la Mapache tiene tragavenado. tragavenado. Sí, Mapache tiene una tragavenado en Maracaibo. Y en Maracaibo, ¿dónde la puede liberar? En un bosque de mangle, por ejemplo. Si él hace eso, lo que va a hacer es destruir ese ecosistema, porque ella no pertenece a ese ecosistema, porque no tiene un depredador natural ahí, lo que va a hacer es comerse a todo el mundo. Exacto, todas las especies. Y cuando se coma a todo el mundo ya no va a tener que comer, se va a morir. A menos que salgan unos humanos a cazarlas como es lo más posible. Pero... Bueno, pero estaría sola, no podría reproducirse. Pero si alcanzara la capacidad de reproducirse, entonces. No, si hay dos. Si hay dos, listo, ya empiezan a reproducirse. Y entonces ahí sí estaría autorizado, por ejemplo, y hacemos un concurso. Vamos a cazar a la tragavenado. Bueno, creo que no se está desviando del tema. Vamos Volvemos a cazar a tragavenado para comérsela. En Oriente se comen la tragavenado. A Y Xiomara no le va a gustar. vamos a taparle los oídos a Sayana, pero Xiomara. también hacen, ella ya sabe que se llama así, le gusta más este nombre. Maltrato psicológico contra la tortuga. Ya dije que vamos a hacer la Proteccionistas y votación abajo. animalistas, atención a esto. Ahorita Sayana me muerde. No me muerde porque ella sabe que le gusta ese nombre. Bueno, le estoy tapando los oídos porque el Porque va a cuajo terminar ese un de cuajo. morrocoy
todo se come en Oriente. Si la iguana, los ojos de iguana. Si ustedes quieren saber por cómo Selene tuvo esa capacidad de brillar en la oscuridad, comiendo cuajado de tortuga. No coman cuajado de tortuga. No está bien. ¿Era cuajado o cuajo? Es algo que hacen con la tortuga. En Oriente comen mucho eso. Yo digo al revés, ustedes investiguen. Yo los incito a investigar. Si yo aquí soy una alguien... persona que promueve que ustedes estudien e investiguen. Se los digo todo al revés para que juro lo tengan que buscar, Claro. porque si no, no lo van a saber. Franklin de allá de Anzoátegui puede escribir aquí en los comentarios cómo es de allá en Monaga. Él está en Anzoátegui. Adrián Izquierdo, bueno, alguien. Rodolfo Nueva Esparta puede escribir ahí. Mira, cómo ella. No, ya no hay tortuga en Nueva Esparta. Es lo que es pescado. Peces, porque los Bueno, pescados peces. ya están pescados. Hasta que los agarren y se los comen, ya son pescados. Miren, existen algunas prácticas tradicionales donde se evidencia el maltrato animal, como el coleo, las peleas de gallo, las corridas de toro, donde además el momento cumbre de esta práctica cultural, bueno, es el asesinato de un animal. Y eso además hay gente que lo defiende como que esto es parte de nuestra tradición y tenemos, porque es que nuestros jóvenes van a ser hombres cuando puedan asesinar a un toro. Entonces, esa práctica que además son socialmente aceptables en ciudades de nuestro planeta y se hacen. Y lo más descarado después que después sale un asesino en serie matando un montón de personas. Ay, Dios, ¿Qué nos pasó? ¿Qué cosa le habrá pasado? ¿De dónde vino? ¿Cómo? ¿Se le metió un demonio? ¿Cómo hizo para tener esos sentimientos? Y los venimos normalizando y multiplicando y enseñando a nuestros chamos y a nuestras chamas desde muy pequeños como algo completamente normal. Y después nos extraña además que nuestra sociedad sea altamente violenta. Porque terminan siendo espacios donde se le hace culto al odio, donde se le hace culto a la muerte, que lo defienden como cultura, pero realmente es hacerle culto a estas prácticas violentas que terminan, aunque no lo quieren, terminan arraigadas en el comportamiento, en la psiquis de esta, porque la mayoría son jóvenes que se relacionan con estas prácticas. Claro, y se lleva a toda la familia. O sea, imagínate sentar a un niño, una niña a ver cómo asesinan a alguien. Además, todo lo que está detrás de ellos, porque eso es súper elegante, súper arrechísimos ellos, los toreros y las toreras. Pero en realidad, arrechísimo es una palabra mala en YouTube. Le preguntamos luego a YouTube. Poner al torero o la torera como que es lo máximo, cuando en realidad todo lo que le hacen a ese toro antes de salir, esa persona no se está enfrentando valientemente a un toro, se está enfrentando a un animal torturado que tuvo mucho tiempo ciego con los ojos tapados, las fosas nasales obstruidas para que no pudiese casi respirar, electrocutado en sus genitales y otras partes de su cuerpo, y ese animal sale desconcertado, torturado a enfrentarse con un carajo vestido como un payaso, brincando y dando vueltas con una pedazo de sábana que al final lo asesina. No apto para taurinos y taurinas. Le recomiendo que no lo escuchen. No tengo nada en contra de ustedes. Si hay algún taurino o taurina sería irracionales. Sería interesante escuchar su comentario, leer su comentario, perdón. Leer su comentario y bueno, ahí empezamos a debatir con los que están ahí conectados y conectados. Luego está otra práctica como el coleo, que se plantea que como no se mata, es normal. Sí, pero yo digo, a ti te gustaría que te estén agarrando de él y te estén arrastrando por todo un sitio. Es un maltrato más pasito, entonces. Y además igual los electrocutan antes para que se muevan hacia donde tienen que ir, o sea, toda la cantidad de cosas que pasan. Miren, en Wikipedia, por ejemplo, cuando se busca corrida de toro, todavía aparece la definición como una fiesta. Dicen una fiesta en la que se corren o se lidian toros bravos. No, ¿A pie o a caballo? Y además lo que dice la RAE, que es la tauromaquia, el arte de lidiar toros. Sí. Que yo me imagino la cara de los toros ahorita. Como la señora con el arbolito de Navidad y el sombrerito del meme. Así como lidiar con nosotros, o sea, por favor. Ajá, en el 2007 se firmó un decreto en la ciudad de Maracaibo donde se prohibieron las corridas de toros como medida contra las actividades que fomentan el maltrato animal. En el 2017 fue una medida además que tuvo un impacto interesante en el resto del país, reconocido y felicitado además por otras ciudades. Y eso nos hace ver ese tipo de cosas que nosotros asumimos socialmente que ya tienen que ser para siempre y que si haces algo en contra de eso,
va a haber un estallido. Y cuando realmente pasan ese tipo de cosas que son de avanzadas, que son de evolución humana, te das cuenta que no pasa nada. Salen 3 o 4 locos que todavía defienden eso, peleando, pero la mayoría de la sociedad, que es razonable, se da cuenta que hay razón en eso y que no tiene por qué, ni le preocupa ni pelea porque eso sigue existiendo. En España, además, que es un país reconocido mundialmente como promotor de estas prácticas, las actividades taurinas se redujeron enormemente en 12 años y en el 2019 hubo una reducción del 6% frente al 2008. Según estadísticas del Ministerio de Cultura de España, en comparación con el 2007, la caída en los actos taurinos es del 61%. Y bueno, aspiramos y tenemos todas las esperanzas en que, bueno, esa sociedad cada vez vaya tomando otro rumbo y que, bueno, pueda ser la misma sociedad quien vaya empujando y convenciendo a quienes dirigen ese país. Y que ya no regalen toritos, puede ser una tortilla española, otra cosa puede ser un recuerdito de un torito. Exacto. O un torito feliz. Puede ser un torito feliz que no va a ser torturado en su nuevo. Escucha ahí, Ministerio de Cultura de España, no te estamos cobrando por la recomendación. Pero no te estamos cobrando, pero ¿qué datos? ¿Cómo es que dice la gente cuando no te quiere cobrar? Bueno, a tu conciencia, lo que tú creas. Claro, lo que salga de tu corazón. Lo que salga de tu corazón. En Colombia, más del 40% de sus municipios y ciudades han logrado suprimir la tauromaquia, según la fuente de telesur.net. Y nos sale eso. Aplausos. Bravo, Colombia. Asimismo, existe la amenaza hacia la fauna silvestre con la venta de aves, monos, entre otros. Hablamos hace un rato de el tráfico ilegal de especies exóticas. Y como siempre, no hay venta si no hay consumo. Tenemos que dejar de normalizar eso, de comprar animales en cualquier sitio, sin entender que lo que le estamos haciendo es un daño a ese animal. No es que ya lo tiene aquí, ya, bueno, vamos a comprarlo. O yo lo agarro, lo crío y después lo voy a liberar. Porque es un animal silvestre que agarras y domesticas, no va a saber relacionarse luego con su medio. Y seguramente también. Sobre todo porque cuando lo atrapan están todavía muy pequeños. Claro. No hay manera de que pueda aprender lo que aprendería. No convivieron con otros de sus especies que le enseñan. Aunque volviendo a mapache, hay una experiencia muy interesante que tienen con mapaches, con repoblación de mapaches, y tienen ahorita una pareja de mapaches que estaban domesticados y les han estado enseñando en un proceso como de cuarentena y de preparación para poder soltarlos a cazar sus propios cangrejitos, a hacer cosas naturales de ellos, y en pareja, bueno, pudieran estar. Y ya tenemos mapachitos. También se consiguieron 2 mapaches bebés que están recuperando, a ver si. Pero bueno, entre ellos dos, la mapachita todavía está joven, en algún tiempo seguramente haya mapachitos. Bueno, ahí va, pronto tendremos repoblación de mapaches. Y los mapaches son de esta zona, por aquí, son del lago, esos son de aquí, son maracuchos, yo hablo así como los mapaches. Sí, son de allá del lago. Es algo extraño, súper muy interesante, porque ese mapache es el mismo mapache, es la especie que está en Estados Unidos. Entonces no hay una comprobación científica, una investigación que ellos están haciendo de dónde salió, cómo vino acá. Obviamente por lo que consumen, por el clima, los de allá se ven más gordos o algo, pero es la misma especie. No sabemos cómo llegó, pero llegó. Bueno, puede ser que se vino por ahí colado uno de los barcos colonizadores, y entonces llegó, mira, hay una película, una caricatura donde hay un mapache y uno en un barco, capaz y esa caricatura habla de este mapache. Claro, capaz. De acuerdo con las Naciones Unidas, el tráfico de animales exóticos genera unos 7.500 millones de euros al año, aproximadamente más de 8.000 millones de dólares. O sea que es un gran negocio. Porque eso además, seguramente algún especialista en economía podrá aclararnos más sobre esto, pero esto tiene un impacto en el Producto Interno Bruto de cualquier país, que se tomen especies silvestres y que luego por vías ilegales terminen vendidas en otras, ¿cómo se le llama? En el mercado negro. Eso por supuesto que afecta negativamente. Claro, hace economías alternas, igual que las drogas, que otras cosas que no están reguladas, finalmente afecta a toda la fuerza económica del país. Tony nos puede dejar un comentario por ahí. Tony, ¿qué te parece esto de las economías alternas, chicos? Vamos a hacer. Indexemos la venta de Indexemos la venta de... No podemos vender los animales. Bueno, cosas entonces para reflexionar que deberíamos ver es que los animales son seres vivos, sintientes, pensantes también, aunque pensemos que no. Yo siempre aunque pensemos que no. Ellos piensan, aunque nosotros no pensemos mucho a veces. Yo siempre planteo, a veces no la desarrollamos al máximo.
aunque dicen que nosotros somos los seres racionales, los animales hacen puras cosas coherentes con su sobrevivencia. Exacto. Y en cambio los seres humanos nos las pasamos haciendo cosas suicidas, dañando todas las cosas. Guerras, genocidios, contaminar el agua que necesitamos para vivir, contaminar, inyectar todas las cosas que comemos y ponerle veneno. O sea, ¿qué animal hace eso? Vamos a inyectarle este venenito para que el tomate salga un poquito más gordito, ¿ves? El rojo es más intenso. Lo voy a ver mejor, no importa que me vaya a matar a la larga, pero es más bonito. Claro. ¿Sabes? Me quito un añito nada más de vida, pero un tomatico ahorita, un tomatico después no me va a morir ahorita. Bueno, eso todo razón, sí. Entonces, los animales, como todos los seres vivos, deberían tener derecho a una vida digna y, bueno, nosotros deberíamos estar haciendo cosas de esas. De lo que hemos estado conversando, la información es muy importante, saber dónde se maltrata a los animales, qué está pasando en nuestro mundo y no hacernos la vista gorda, no nos interesa porque no lo padecemos. Y hacer acciones también muy concretas e individuales son importantes también. Sí. Decidir qué consumimos y qué no, cómo aportamos, no apoyar las cosas que tienen que ver con el tráfico de fauna silvestre, con el consumo de productos que crean el maltrato animal, entre otras cosas que podemos estar discutiendo. En la Constitución, en el artículo 478 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se penaliza el abuso animal. Y dice textualmente, cito: el que sin necesidad haya matado a un animal ajeno o le haya causado algún mal que lo inutilice, será penado por acusación de la parte agraviada con arresto de 8 a 45 días. La Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio fue aprobada en el 2010, instando a las alcaldías, en su artículo 35, a la creación de centros de rescate, recuperación y atención a la fauna doméstica. Esta información de efectococuyo.com. Vamos a pasar su facturita también porque Efecto Cocuyo contigo, la facturita. Está allá para el privado. Promover el respeto a todos los seres vivientes con nuestros niños, con nuestras niñas, también nos va a ayudar a aportar a una sociedad menos violenta. Y hay otro punto interesante de promover la adopción. También este punto lo vemos como que no fuese maltrato o explotación, pero tener a un animalito, en este caso normalmente a perritos o perritas, pariendo para vender sus hijos como productos, también es un tipo de explotación y de maltrato. Normalmente cuando esto pasa no es una camada o algo normal, sino que se saca al máximo el jugo al animal, en este caso todos los partos que sean posibles, lo que pone en peligro lógicamente la vida. Además, si estás apenas enterándote sobre esto del maltrato animal, o si ya tienes tiempo tratando de investigar qué cosas se pueden hacer, siempre informarse sobre leyes, sobre algunas medidas que se hayan tomado en la ciudad donde vives, conocer las especies que hay en tu hábitat o en tu ciudad. Eso ayuda a que puedan promoverse medidas desde lo individual y también convocando al colectivo para proteger alguna especie que esté en peligro, y cualquier ciudadano que presencie algún maltrato contra cualquier especie viva puede denunciar, puede ir a las instancias. Y bueno, hemos visto en Venezuela, por ejemplo, una respuesta oportuna cuando al maltrato animal se refiere, las instituciones tomando las medidas correctas de poder buscar y encontrar a quienes o venden a la fauna silvestre o se encargan del maltrato de cualquier especie. Entonces hemos visto una respuesta muy buena con relación a este tema, además de la aceptación que tiene, sobre todo en la población juvenil. Ha sido muy interesante ver cómo los más jóvenes se han venido interesando en el tema de la protección del ambiente, la protección a los animales, y eso también puede ayudar a que por redes sociales se hagan campañas, cualquier medida que se pueda hacer desde lo individual o desde lo colectivo, así lo veas como algo muy pequeño, puede estar aportando y tener un impacto significativo en esta lucha. Y difundir, hablar sobre eso. Muy poca gente sabe lo que es la caza indiscriminada de ballenas, por ejemplo, que a Japón está en contra de firmar un acuerdo que se esté en la disminución de la caza de ballenas, entre otra cantidad de cosas que siguen pasando
en nuestro mundo y que bueno, hay que seguir levantando la voz, discutiendo eso, informando a muchos más y bueno, con eso ir avanzando más en los cambios, en los logros que ya hemos tenido como humanidad para avanzar y seguirlo haciendo. Y hablando de difundir y todo esto, bueno, difundan este video para que apoyemos a disminuir el maltrato animal, para que la gente se informe, se ría y se informe, se ría y se informe y se vuelva a reír. Y se burle leyendo en los comentarios. No se van a burlar también. Pero además pueden seguir, tienen que seguir todas nuestras redes. En todos lados nos van a encontrar como @contraflujo_bzla. Tienen que seguir nuestras redes, tienen que difundir nuestros videos, tienen que activar la campana, suscríbanse, todo lo que aparezca ahí ustedes para que puedan estar cerca de nosotros y enterada de lo que va a salir. Ahí cerca de Sayana, por ahí va a estar todo eso. De Xiomara. Ha sido un gran aporte para nuestro programa, nuestro guión del día de hoy ha estado muy... No es que los anteriores hayan tenido ningún problema, para nada. Solo que nos ha ayudado efectivamente a llevar y transmitir la información y no perdernos en el libro de nuestra escritora anterior. Esta tiene colorcito, entonces le ponemos un emo y una cosa, mira, pendiente aquí, a lo mejor salen por ahí después como pero, acuérdate. O sea, eso está muy entretenido. Sí. Y bueno, creo que Sayana es de su mamá, entonces la vamos a liberar en su casa. Bueno, gracias a todos, a todas por haberse conectado. Un privilegio siempre poder contar con ustedes y nos vemos en la próxima transmisión de Contraflujo.